Buenas a todos, buenas tardes. Gracias por la invitación. Ha sido un evento muy interesante. Quedo muy agradecido por estar en este espacio. Y bueno, vamos a empezar con esta presentación por el cual me pareció un tema muy interesante y el cual me gustaría compartirlo. Yo creo que no es algo tan nuevo que ustedes no lo han visto o no lo han identificado en este evento, porque he visto muchos ponentes que han explicado muchos detalles interesantes. Sin embargo, yo lo voy a enfocar a cómo esto va relacionado con la telemedicina, porque si bien es cierto, tecnología hoy en día existe, hay una gran gama de tecnología. Sin embargo, esto, no toda tecnología se aprovecha o se adapta para el uso del campo de la medicina. Entonces, la experiencia que yo tengo, he logrado aprovechar gran gama de tecnologías y adaptarlos en mi experiencia en el campo en esta rubro de la medicina. Bueno, brevemente ya me presentaron, así que esta parte me voy a saltar. Y vamos a ver a esta lámina. Telemedicina y las nuevas tecnologías. Bueno, ya no es nuevo. El futuro de la, de la tecnología en salud, pues ya no es tan distante. Ya estamos usando tecnología. La pandemia ha forzado a usar telemedicina como una herramienta estratégica del cual todos ya estamos familiarizados. Muchos profesionales de salud han tenido que adaptarse a usar telemedicina. Algunos han estado preparados, otros les ha costado trabajo. Han pasado, se podría decir como penurias, porque no ha sido fácil la adaptación. La repetición digital, no todos han estado concientizados, preparados para este tipo de cambio. Así que de una que otra forma se han visto forzados a usar este tipo de tecnología y ahora que la mayoría de profesionales de salud ya usan telemedicina, pues están haciéndose eh, muchos esfuerzos por muchos gobiernos para que no se pierda esa iniciativa, no se pierda esa oportunidad de aprendimiento que se tuvo en pandemia, ¿no? Como comentaron, la pandemia dio una gran oportunidad, pero a la vez tener esta nueva normalidad y volver a la presencialidad, se está perdiendo estas iniciativas, estas estrategias de usar telemedicina. Así que tenemos que seguir rompiendo esa barrera, esa brecha de conocimiento, de cultura adaptada al uso de tecnología. Y esto es lo que hoy les voy a comentar. ¿Qué expectativas de los médicos tuvieron en la evolución del uso de las herramientas digitales tras el COVID? Y definitivamente una de las cuales se aprovechó bastante en este tiempo de pandemia ha sido la telemedicina. A nivel Latinoamérica tenemos gran uso de esta herramienta, es un servicio clave, especialmente para nuestros países latinoamericanos que padecemos por un tema de escasez de muchos especialistas, brechas geográficas, económicas, oportunidades de poder llevar la salud a zonas más alejadas. Así que la telemedicina fue un punto clave, a diferencia de tal vez otros servicios que también se han usado, ¿no? Como las aplicaciones para la videoconferencia, las educaciones a distancia, consultas en línea, entre otros que podrán visualizar. Eh, Y bien, voy a entrar al parte corte de mi presentación. ¿Cuáles son las tecnologías que realmente han aumentado su uso en el campo de la telemedicina? ¿Qué es lo que llevamos o qué tecnologías estamos hoy en día, pues en el año 2022, usando grandemente? Gran parte de ellas ya lo están escuchando en estas presentaciones. Están como la cloud computing, conectividad, ciberseguridad, inteligencia artificial, interoperabilidad, los wearables, las herramientas embebidas, firma digital, salud móvil. Principalmente son ellas. Hay otras más, pero son estas las que principalmente estamos innovando y forzando una nueva forma de desarrollar telemedicina. Y todas ellas, obviamente, están centradas en el paciente. Sin estos, no podríamos dar una utilidad. Y eso tal vez es uno de los errores que tal vez cumplen o algunos gobiernos o unas entidades que desarrollan soluciones de telemedicina, ¿no? A veces piensan más en necesidades propias de la institución o la compañía, pero muchas veces no los centran en las necesidades que tiene el paciente. Y es porque se necesita hacer una evaluación, identificar cuáles son realmente las necesidades que tiene el usuario de salud, es decir, el paciente,
encontrar un hábito de empatía y evaluar cuáles son las posibilidades de cómo encontrar la ayuda adecuada para brindar una atención adecuada en salud. ¿Por qué menciono estas herramientas? Ahora lo voy a escribir, pero antes de esto yo quería presentar esta lámina y está basada justo con la última presentación del antiguo compañero que me sucedió. ¿Cuál es la ruta actual de la telemedicina? Si bien es cierto, está bajando bastante las atenciones de salud que hemos tenido con telemedicina, dada la nueva normalidad, con el retorno de presencialidad, con el uso de cada vez atender al paciente de manera física, se está olvidando toda esa estrategia, toda esa sinergia. Y es por eso que ahora la tendencia ya a nivel mundial es no tener una telemedicina estrictamente virtual, sino manejarle un sistema de entorno híbrido. Es decir, combinar las herramientas de presencialidad con la virtualidad. La presencialidad se va a mantener. Hay necesidad de ver pacientes, hay necesidad de tocar al paciente, examinarlos, evaluarlos, ¿no? Pero también hay muchos casos que se pueden seguir controlando al paciente, evaluando cómo está su recuperación, su tratamiento, y no necesariamente necesitas llamar al paciente de manera presencial, lo puedes continuar haciendo de manera virtual. Y eso es lo que se tiende a utilizar hoy en día. Y lo que buscamos muchas entidades es que los pacientes se sientan satisfechos, no necesitan ir constantemente a atender una cita presencial, esperar largas colas, esperar tener una cita, nuevamente congestionar el sistema de salud, nuevamente a la expectativa si me atenderán o tengo que hacer un pago adicional, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque hay consultas que realmente podemos evitarlo, podemos generar esta gran cantidad de inconvenientes que vuelven a ocurrir con la presencialidad, simplemente combinando con la telemedicina. La telemedicina hoy en día tiene esta bondad y ahora el reto es combinar estos dos servicios, ¿no? Que los dos se unifiquen. Y para esto van las herramientas que he mencionado anteriormente. Una de ellas que te apoya bastante y te facilita esta integración de sistemas de información, definitivamente está basado en el cloud computing. El cloud computing hoy en día te da facilidad de poder llevar tu información clínica a cualquier lugar. No necesitas tener equipamiento robusto, todo instalado en situ, preparándote sistemas de soporte robusto, recursos humanos, invirtiendo grandes cantidades de dinero para mantener un data center que finalmente, pues, con el tiempo va a conllevar o tener la inversión. El cloud computing está diversificado bastante a nivel internacional, tenemos gran apoyo de varias compañías, ¿no? No hay una sola. Esa nos da también la facilidad de poder escoger soluciones y obviamente apostar por la innovación, manejar lo que es la Big Data, manejar la inteligencia artificial, con la información que se va a poder obtener justamente con grandes volúmenes de datos, ¿no? Es importante aprovecharlo y hay que concientizar bastante a los usuarios que usan estos sistemas de telemedicina. Si bien es cierto, tiene ventajas y desventajas, pero bajo la experiencia de varios proyectos que hemos visto, tanto el sector público como privado, el cloud computing definitivamente es uno de los grandes jugadores que apostaríamos para impulsar la revolución de la salud digital. Así que esto nos conlleva cada vez dar más servicios de atención especializados, tener consultas de distancia, almacenar grandes cantidades de datos y sobre todo pues la presentación de imágenes médicas. Cuando hacemos telemedicina, la necesidad de llevar grandes volúmenes de información y especialmente si estamos en el campo de la teleradiología, porque la radiología conlleva tal vez manejar datos desde 100 megas, 200 megas hasta gigas de información, dependiendo de la cantidad de cortes de imágenes que vamos a tener, ¿no? Puede ser una tomografía, una resonancia magnética, entre otros.
Y es por ese motivo, si necesitamos y queremos implementar herramientas de telemedicina especializadas, ¿no? Como el telestroke, donde podemos salvar vidas de varios pacientes, pero los tiempos de respuesta es sumamente importante porque 15 minutos puede hacer la diferencia de salvar vidas. Si nos demoramos eh, más de una hora, probablemente no es eficiente ese tipo de atenciones y podemos perder una oportunidad de salvar vidas. Así que son herramientas claves. La interpretación, y creo que en este evento me ha parecido sumamente interesante cómo la han descrito. La interpretación es clave y la telemedicina no es ajena. La telemedicina es importante siempre y cuando la data que obtenemos de de la atención en salud se interprete con la historia clínica, tanto para poder procesar una atención, es decir, tener el paciente, capturar su información clínica, atender al paciente, dar un diagnóstico y posteriormente poner guardar, enviar esa información a la historia clínica del paciente. Es sumamente importante interoperar. Hoy en día he visto, he identificado muchas soluciones muy interesantes de telemedicina, pero que no interoperan y conllevan al mismo error que tenemos siempre, que el hospital maneja un sistema de información, que dentro del mismo hospital puede haber 3, 4 sistemas y uno de ellos es telemedicina y que no interopera y que nuevamente generan más trabajo al profesional de salud. Tienen que llenar muchos sistemas, es un trabajo administrativo que más pierden tiempo en vez de realizar una labor asistencial. Así que por ese motivo, la interoperabilidad, tenemos que hacer sinergia en que seguir estando, seguir impulsando, y esto es algo que todavía nuestros países latinoamericanos tienen que trabajar bastante. Y cuando hablamos de interoperabilidad, no solamente hablamos de impulsar HL7, que también obviamente es importante para la historia clínica, pero también hay otros estándares que también que tenemos que trabajar en el rubro de la interoperabilidad. Por ejemplo, para intercambiar imágenes médicas, el ICO, o intercambiar información electrónica, ¿no? Tienen que interoperar con estándares como la IEEE o certificaciones internacionales que te garantizan estándares de calidad como de la CISO o de laboratorio como el OIT. ¿Qué nos trae la interoperabilidad? Alta interacción de medicamentos, podemos verificar si es que tenemos medicamentos disponibles, conocemos una atención por telemedicina, reducir tiempo de espera porque no vamos a poder identificar si hay citas previamente agendadas de manera presencial en otro sistema de información, o ver la disponibilidad de tu profesional de salud, si realmente tiene tiempo para brindar atención. Seguimiento epidemiológico. Los hospitales pueden publicar estadísticas de infecciones de sus pacientes, ¿no? Y eso te da facilidad de poder monitorear y ver un reporte estadístico clave para identificar esta información. Y la telemedicina, sobre todo, pues con integración con dispositivos biomédicos, ¿no? Este nicho de mercado que todavía no se ha implementado grandemente, y existe la tecnología, no es nueva, pero poco a poco se está desarrollando esta integración y necesitamos justamente para poder tener un monitoreo adecuado y especializado en salud. Y esto es un punto que me gustaría también pues compartir al detalle, ¿no? Que es la conectividad y principalmente no lo podemos obviar si hablamos de tecnología. La conectividad es la carretera que nos facilita la atención en salud a distancia. Es la carretera y la vía que podemos usar para poder implementar telemedicina. Podemos tener telemedicina usando equipamiento robusto de alta gama de tecnología, como por ejemplo cámaras digitales de alta resolución, con zoom óptico de 20x, etcétera, etcétera, pero no nos va a servir si es que no tenemos una adecuada conectividad. Y existen proyectos, y uno de ellos es esta que presento en la imagen, es que podemos hacer una transmisión y la expectativa de tener una buena conexión, atención a distancia, se tiene con estos equipos, pero los resultados, cuando no se hace un estudio, una evaluación adecuada, son estos. Se ven las imágenes pixeladas, se ven degradadas, existe una desesperación, preocupación, porque muchas veces los hospitales o centros de salud eh, ya han invertido grandemente en estos equipos, pero no habían previsto este tipo de conexión a Internet y esto pues impide que el proyecto sea sostenible y se pierde la sintonía y ese entusiasmo que se generó al momento de
formar este tipo de proyectos. Es por eso que al momento de implementar un tipo de solución telemedicina es clave tener el hecho de evaluar la conectividad. Y la conectividad se puede dar de distintas formas, desde soluciones básicas de línea DSL hasta satelitales y redes inalámbricas, ¿no? Esto es algo que sigue evolucionando, sigue creciendo. Hay muchos esfuerzos de los gobiernos. Por ejemplo, en este caso tengo una información de la Comisión Americana de Fomento. Se tiene estudios que la cobertura de las redes móviles está creciendo grandemente en América Latina. Ya hay más cobertura de fibra óptica, así como también los accesos de las redes fijas y, y hay este despliegue grande de redes y fibra óptica. Sin embargo, todavía hay a nivel de América Latina con alrededor de 180 millones de personas que no están conectadas a Internet. Y esto es una brecha grande que no nos permite llevar este tipo de soluciones TI en salud, como el caso de la telemedicina, ¿no? Nos limita a pesar que existe tecnología, a pesar. Entonces, seguimos impulsando y cuando queremos llevar ciertos proyectos de telemedicina, tenemos que evaluar el ámbito de cobertura, el ámbito donde vamos a implementar ese proyecto, porque tenemos que ver qué tipo de telemedicina vamos a poder implementar. La conectividad es clave. En salud podemos ver que se está haciendo interacciones de hombre-máquina, impulso de inteligencia artificial, cirugía remótica, telemedicina, obviamente, y vestimentas sensorizadas, ¿no? Con todo lo que es lo que los wearables, al igual que las otras industrias. También es clave hablar de la ciberseguridad y hoy en día, más aún con el uso fuerte que tuvimos en pandemia, el uso de la tecnología, ha evolucionado muchas herramientas tecnológicas, pero también hubo muchas vulnerabilidades y delitos informáticos que se han hecho a través de la ciberseguridad. Hay dos conceptos importantes que quiero mencionar. La seguridad de la información, que es un nivel macro que protege la información del paciente, la información clínica, donde el paciente solamente puede ser dueño de esa información. Y esto es algo que debe mantenerse no solamente en la parte virtual, sino en la parte presencial. De nada vale tener herramientas robustas de ciberseguridad si la parte presencial hay descuido, no hay una buena organización, un manejo de las herramientas adecuadas para mantener una seguridad clínica del paciente. Y en el caso de la ciberseguridad, se tiene que seguir impulsando, y esto es algo que muchas compañías hoy en día lo están desarrollando, los tres pilares de la seguridad: la disponibilidad, confidencialidad e integridad. Esto, cuando implementamos telemedicina, también se tiene que seguir utilizando. No se puede obviar y desestimar ese tipo de herramientas. Y especialmente hablamos cuando y utilizamos software especializado en telemedicina, ¿no? Hoy en día hay una gran gama de software, ya sea a nivel web, a nivel cliente servidor, a nivel de móviles, pero ciberseguridad todavía no hay muchas compañías que lo apuestan, todavía no tienen certificaciones internacionales, se avalan tal vez una certificación tipo HIPAA, pero no ven certificaciones como tipo las ISO 27001 que te garantizan realmente pues que tienes evaluado a una entidad externa y que te haya evaluado todos tus procesos de seguridad adecuados. La ciberseguridad hoy en día es clave. Existen muchos agentes que generan amenazas y se están cada vez especializando, cada vez generan más daño. Hay cibercriminales, activistas, ciberterroristas, script kiddies, entre otros más. Y ustedes me preguntarán, ¿por qué es importante? ¿En qué ganarían la información estos ciberdelincuentes con telemedicina? Sí que no hay nada a cambio que pueda ganar. Y la verdad es que sí hay. ¿Qué es el valor más importante que ganan estos ciberdelincuentes? Es la data. Hoy en día la data es la mina de oro, mucho más grande que el petróleo. La data se puede explotar para sacar bastante toma de decisiones, ¿no? Más que aún, bueno, creo que aquí ha habido muchos expertos en inteligencia artificial. La data es clave para poder alimentar esa información, para procesarla y venderla para hacer negocios, ¿no? Por ejemplo, cuando queremos identificar en dónde puedo colocar una farmacia,
necesitamos data para ver dónde se consume gran cantidad de medicamentos, qué partes de qué zonas hay esta necesidad de vender este tipo de insumos y se hace un estudio con esa data. La data es clave. La data se puede procesar para distintos fines y también la data, también está la parte económica. Cuando hacemos pagos en línea, una atención telemedicina, queremos comprar medicamento en línea, hay transacciones que se están generando y ahí está la data que es vulnerable. Es por eso que esta gente amenaza, le parece algo muy interesante este tipo de transacciones. Y la telemedicina pues no es ajena, tiene que tener protección por medio. Steve, Así que perdón, hay perdón datos que generar. que te interrumpa, pero 5 minutos así no nos extendemos mucho más. ¿Podrás? Ah, Perfecto. dale, Sí, gracias. sí, sí. No te preocupes. Vamos a apuntar esos 5 minutos. Listo. Bueno, en la ciberseguridad tenemos datos que proteger, protección de datos, hacer un control detective, seguridad de la infraestructura donde se implementa, las entidades, las personas que solamente pueden acceder a la data y la respuesta de incidencias. Continuando, en otro tipo de tecnologías que es clave para la telemedicina es la inteligencia artificial. Existen muchos proyectos, soluciones que se han implementado. Gracias a estos proyectos, por ejemplo, podemos tener identificación de diagnóstico por imágenes mucho más especializados que ya predicen las enfermedades que vamos a encontrar, ¿no? Esto principalmente en la radiología. Hemos hecho, por ejemplo, para casos de COVID, para detectar cáncer de mama, etcétera, entre otros. Pero esto, ustedes dirán, ¿cómo se alinea con la telemedicina? Pues la telemedicina se complementa justamente con estas soluciones. Hoy en día se puede optimizar muchos tiempos de atención en identificar este tipo de patrones o diagnóstico de imágenes y facilita pues a brindar una solución oportuna, una atención mucho más rápida al paciente a nivel distancia, ¿no? Obviamente facilita y complementa esta información que se ha registrado previamente con una solución relacionada a inteligencia artificial. ¿Qué más tenemos? También los famosos wearables. Esto facilita al cuidar de salud a distancia, afina la información de datos de salud, permite seguimiento y preciso de los hábitos de salud y mejora la investigación, diagnóstico y tratamientos. Se están desarrollando muchas soluciones de integración con estos aplicativos. Hay muchos apps que ya se integran y obviamente cada vez este nicho de mercado es mucho más interesante, pero todavía no se utiliza, ¿no? No porque no sea tecnología, sino que todavía hay muchos pacientes que todavía no están utilizando al 100%, ese nicho está creciendo cada vez operativamente, pero es todavía tiempo mediano o largo plazo al poder implementarse. Y bueno, para culminar los 5 minutos que tengo, voy a hablar de las herramientas bebidas. Hoy en día la telemedicina se ha vuelto algo muy nutrida al momento de incorporar este tipo de soluciones. Es decir, incorporar la videoconferencia, los chats o las llamadas telefónicas. Esto facilita la información de interacción con el paciente, facilita tener esta conversación de manera dinámica y obviamente sin necesidad de integrarse o de utilizar herramientas externas como videoconferencias tipo Meet, Zoom o el WhatsApp. No necesitamos tener estas herramientas externas, sino que pues, facilitamos toda esta información en y muchas soluciones apuntan a esto, ¿no? Y es sumamente necesario cuando implementamos telemedicina hoy en día. Bueno, la firma digital, que es un punto clave para que le dé validez a los documentos que se genera. Y obviamente, si no tenés implementado firma digital, no tiene necesidad o facilidad de tener estos documentos clínicos. Listo, muchas gracias. Gracias a vos, Steve. La verdad que está bueno esta charla como cierre de este track porque punteaste, digamos, todas las tecnologías que hay, que existen o que se debe tener en cuenta a la hora de implementar o desarrollar un sistema de telemedicina y los avances o los desafíos que tiene cada una de estas tecnologías, ¿no? Así que gracias por este repaso tan interesante y te voy a hacer unas preguntas. Morel Sí, dice, claro.
Hola Steve, nuestros marcos regulatorios, en especial las leyes de protección de datos, impiden la ubicación de los datos de los pacientes fuera de nuestras fronteras. ¿Esto descarta el uso de los servicios en la nube, en la telemedicina? ¿Descarta el uso de los servicios en la nube? ¿Alguna opinión al respecto sobre este tema? Sí, ese tema es muy interesante y bueno, lo puedo compartir, que en Perú también tenemos esa limitación, pero hay un tema que, bueno, es confuso en cierta forma, ¿no? Las normas lo prohíben y a la vez lo permiten. Hay normas que se contradicen y la verdad es que las normas están hechas para cumplirse. Muchas entidades tratan de alinearse, pero lamentablemente la tecnología tiene la innovación, tiene el primer paso que trata de cierta forma de evolucionar. El gobierno lo experimenta, lo observa y después modifica su norma. Entonces, en cierta forma, vamos a tener que buscar una intervención híbrida de cómo manejar esa tecnología. Con respecto a la parte de cloud computing, yo puedo informar que se está desplegando ya muchas soluciones, muchos data centers, dada esta necesidad en cada país. En América Latina hay muchas empresas que ya desarrollaron su data center alojado en el mismo país, así que cumplirían con la normativa sin ningún inconveniente. Es decir, la información no sale fuera del país, queda dentro del país, utilizando obviamente las herramientas de subir información adecuada y las certificaciones que les pide los gobiernos locales. Así que eso no es ahorita una limitación, ya se está fortaleciendo y tenemos empresas grandes como Microsoft o AWS que lo está desarrollando. Tenemos esa apertura hoy en día. Buenísimo, Steve, muy completa tu respuesta. Y acá te dicen Raúl, Morel también y Verónica, muy interesante, excelente ponencia. Y bueno, muchas gracias. Yo también me sumo a esas felicitaciones.